Buenas noches. Mi nombre es Nueva Esperanza Suárez Cruz. Estoy estudiando Tecnología en Saneamiento Ambiental en el CEA José Acevedo y Gómez en la materia Propiedades y Contaminación del Suelo. Bueno, entonces voy a exponerles sobre el momento 1, que es la descripción del problema en la tabla 1. Bueno, aquí se describen algunas propiedades de un suelo de la sabana de Bogotá, Colombia, que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como el repollo, el brócoli, el apio, la lechuga y la cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos. Adicionalmente, se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales que incluso llegan en algunas ocasiones a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, el arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Entonces aquí tenemos la descripción del problema y aquí en esta parte hay una tabla de la descripción de algunas características del suelo. Entonces dice que es aquí en la ciudad de Bogotá, la altitud es en metros sobre nivel del mar, que tiene 2.640 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura de 19 grados, tiene una precipitación anual media de 1.200, tiene un nivel freático muy profundo, un tipo de drenaje natural y es bien drenado, material parenteral que es ceniza volcánica, depositada sobre arcilla lacustre. El uso actual son cultivos de hortalizas, su pH es de 5.5, tiene material orgánica de 12% y tiene arenas de un 64%, limos un 24% y arcillas 12%. Debemos clasificar el suelo de acuerdo al orden taxonómico. Entonces aquí las características ya mencionadas es el andisol, propiedades ándicas, otros suelos con propiedades ándicas en 60% o más de los primeros 60 centímetros de suelo mineral. Aquí tenemos que hallar la clase textual del suelo mediante el uso del triángulo de texturas. Entonces aquí en este tenemos el triángulo de texturas, arena, franco a arenoso, y aquí nos da es el cálculo que tiene una arena de un 64%, tiene limos de 24% y arcillas de 12%. Bueno, aquí tenemos los principales contaminantes y las patologías que provocan estos metales pesados. Uno de estos es el cadmio, es uno de los metales más tóxicos que existen en nuestro planeta. Este produce fractura de los huesos, fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad. Otro metal es el arsénico y el plomo. Son metales tóxicos y pueden ser dañinos a la salud humana, especialmente en los niños, y sus efectos gastrointestinales y hepáticos. Aquí el plomo, que es otro metal, puede causar varios efectos como son el incremento de la presión sanguínea y la perturbación del sistema nervioso. Aquí en el momento 2 debemos hallar la hipótesis del problema y según la problemática planteada, uno de los agentes causales son los metales pesados. Y aquí en el momento 2 tenemos la alternativa de solución y es el proceso denominado fitorremediación, que consiste en la remoción, transferencia, estabilización o degradación y neutralización de compuestos orgánicos, inorgánicos y radioactivos que resultan tóxicos en suelos y agua. Bueno, aquí tenemos el periodo de tratamiento que se efectúa en un periodo de tratamiento largo que depende de diversos factores que varían de un sitio a otro y el tipo y cantidad de plantas que se emplean, tipo de cantidad de sustancias químicas dañinas presentes, dimensión y profundidad de la zona contaminada y tipo de suelo y condiciones reinantes y los equipos o suministros necesarios
en este proceso son el uso de diferentes plantas, el personal capacitado, los equipos, las extensiones de suelo, el agua, el sol, el oxígeno, el nitrógeno, los microorganismos y los elementos de protección personal. Las ventajas de la fitorremediación: está la técnica utilizada, las capacidades existentes de las plantas y de los sistemas que apoyan para limpiar los suelos, siendo más rentables que los métodos usados tradicionalmente para la recuperación de suelos contaminados. La fitorremediación implica menos trabajo y no perturba los alrededores naturales del sitio de contaminación. Los metales absorbidos por las plantas pueden ser extraídos de la biomasa cosechada y después ser reciclados. Pueden reducir la entrada de contaminantes en el ambiente porque los contaminantes quedan atrapados en las plantas. Aquí se puede utilizar para limpiar una gran cantidad de contaminantes por su capacidad de absorción de estos en sus raíces, y es una buena manera de hacer uso de los recursos naturales existentes bajos en consumo energético. Aquí en las desventajas tenemos que la fitorremediación trabaja lo mejor posible cuando los contaminantes están al alcance de las raíces de las plantas, típicamente de 3 a 6 pies de profundidad para las herbáceas y 10 a 15 pies de los árboles. Es un metal pesado o el contaminante emplea el ciclo natural de plantas y por lo tanto toma tiempo. Algunas plantas absorben muchos metales venenosos, lo que implica un riesgo potencial a la cadena alimenticia. El proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces o aguas poco profundas y se restringe el sitio de contaminación superficial dentro de la rizosfera de la planta. Bueno, aquí podemos ver la fitorremediación y sus procesos. Hay otros procesos que lo acompañan, como es la fitoextracción, la fitovolatilización, la fitodegradación, la fitoestimulación, la fitoestabilización, la rizofiltración. Entonces aquí podemos ver que los metales son absorbidos por la planta y esta planta lo que hace es reducir estos contaminantes. Bueno, aquí en las conclusiones y recomendaciones personales, en el problema ambiental descubrimos la clase del suelo, los contaminantes, las enfermedades, los equipos y la solución del problema identificado. Entonces, según el problema, descubrimos que fueron los metales pesados, varios metales pesados que causan enfermedades, y también dimos la solución al problema. Bueno, muchas gracias.